Hola a todos, hoy continuamos con la sexta parte de esta increíble historia donde el mejor espadachín del mundo es teletransportado a una escuela de élite. La meta es de 1000 likes y 100 comentarios. Sin nada más que decir, comencemos. En conflicto, John reflexionó un momento antes de girarse hacia Chloe y decirle que él mismo hablaría con Nox. Aunque sabía que su poder era innegablemente una maldición, no estaba dispuesto a dejar que eso lo derrotara. Dirigiéndose a Nox, confirmó su nombre y le preguntó si realmente era él. Nox asintió en silencio. Mientras tanto, John pensó en cómo había intentado escapar de su destino ligado a la espada, la bendición de Dios, pero fracasó. Recordó las enseñanzas populares que decían que no había refugio en la huida y aceptó que tenían razón. Decidido a no evitar más su destino, dio un paso al frente. Soy Kang Yom, declaró, refiriéndose al significado de su nombre, Yom, espada, y Ma, demonio. Un nombre vinculado a alguien que empuña cuchillos. Mirando a Nox, le ordenó que lo siguiera, prometiendo que lo cortaría. Mientras tanto, en otro lugar, Lee se encontraba sentado en su escritorio, reflexionando sobre la inexpresiva mirada de Yom en su último encuentro. Algo debía haber sucedido. Un colega interrumpió sus pensamientos al entrar en la habitación y, en tono de broma, preguntó si todo estaba bien, sugiriendo que parecía estar quedándose calvo. Molesto, Lee le pidió que no mencionara su calvicie, a lo que su colega se rió y se disculpó. Justo en ese momento, sonó el teléfono. Lee respondió, presentándose como el instructor de la clase de tigres. Mientras hablaba, su colega no pudo evitar pensar en cómo Lee intentaba cubrir su calvicie con algo extraño que, irónicamente, le parecía adorable. De repente, la expresión de Lee cambió drásticamente. Gritó al teléfono, exigiendo saber qué significaba, y por qué estaba siendo mencionado. Preguntó con urgencia qué cadetes lo habían solicitado y quién era el oponente. La voz al otro lado de la línea respondió, el cadete Kang Yom había presentado la solicitud, y su oponente era el auditor Nox. La noticia dejó a Lee en shock. Más tarde, en el área de Subspace, John vio su duelo contra Nox anunciado en el tablero. Mientras esperaba, notó que faltaban solo 15 minutos para el enfrentamiento. Aunque esperaba un proceso más complicado, todo había avanzado con rapidez. Recordó los consejos que había recibido sobre cuidarse al avanzar en este tipo de combates. Aún así, se aseguró de que, siendo una batalla virtual en el Subspace, no habría heridas físicas. Sin embargo, sabía que las cicatrices mentales podían ser inevitables. Mientras pensaba en la batalla, se convenció a sí mismo de que, mientras ganara, nada más importaría. Podía escuchar el ruido proveniente de la sala de espera y sintió una oleada de emoción al percibir la intensidad del ambiente. No había anticipado tanto alboroto en torno al evento. La ironía no pasó desapercibida, recientemente había hecho todo lo posible por no destacar, y ahora todos sus esfuerzos parecían inútiles. Entonces, notó a Chloe a su lado, temblando y llorando mientras lo llamaba. Probablemente se estaba culpando a sí misma, así que John le aseguró con suavidad que no era su culpa y que no debía preocuparse. Señalando el pequeño cuchillo que ella le había prestado, le recordó que incluso le había dado su equipo para asegurarse de que todo saliera bien. Sin embargo, Chloe continuó llorando. Después de recomponerse un poco, le advirtió que Nox era increíblemente fuerte. John sonrió, respondiendo que él también lo era. Pero Chloe le gritó, insistiendo en que Nox era un genio, un talento sin igual en toda la historia de la familia de los auditores. Le explicó que, con solo 14 años, Nox había sido apodado el pináculo de las artes oscuras, y que nadie podía compararse con él en este dominio. John no pudo evitar sentirse un poco decepcionado por lo grandilocuente del título, preguntándose quién inventaba esas denominaciones tan exageradas. Luego, fijó su atención en el cuchillo que sostenía, una hoja de rosa, y reflexionó sobre cómo, a pesar de todos sus intentos por evitar empuñar una espada, siempre parecía que terminaba eligiendo ese camino. Recordó brevemente su vida anterior cuando su maestro le había dicho que estaba destinado a usar una espada por el resto de su vida. John dudaba que su maestro hubiera imaginado que, en su próxima encarnación, estaría empuñando un cuchillo sashimi. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el anuncio del anfitrión, declarando que el duelo subespacial estaba a punto de comenzar y llamando a los cadetes al campo de batalla. John se levantó, preparándose para partir.
Le dijo a Chloe que debía irse. Ella respondió con vacilación, todavía incapaz de mirarlo a los ojos. Pero cuando él pronunció su nombre, Chloe finalmente levantó la vista. Yom la tranquilizó, recordándole que el mundo estaba lleno de todo tipo de genios y que esa era exactamente la razón por la que iba a ganar. Con eso, se despidió y salió de la sala de espera. Cuando se acercó a la brillante arena, la luz lo obligó a entrecerrar los ojos. Se sorprendió al escuchar el rugido ensordecedor de la multitud vitoreando con entusiasmo mientras se preparaba para el enfrentamiento. Los estudiantes lo vitoreaban con entusiasmo, gritando que sabían que el estudiante de admisión especial no huiría. Creían firmemente en él, y la emoción en el ambiente había crecido mientras esperaban el inicio del duelo. Yom se sentía como un gladiador en pleno imperio romano, abrumado por la intensidad de las emociones en el aire. Al levantar la vista, notó que las élites también observaban desde la distancia. Allí estaban Leon, Saki, Rachel y Abel, mirándolo seriamente. Yom no pudo evitar preguntarse si realmente no tenían nada mejor que hacer. Todo esto parecía excesivo, y estaba seguro de que la situación estaba a punto de empeorar. De repente, escuchó a Nox cuestionarlo furiosamente. Al girarse, vio a Nox mirándolo con ira, acusándolo de no saber la diferencia entre el coraje y la arrogancia. Nox exigió saber cómo se atrevía Yom a enfrentarse a él con una excusa tan patética para una espada. Nox desató su aura y su furia. La intensidad de su intención asesina era palpable, pero en lugar de retroceder, Yom comentó en tono sarcástico que un verdadero maestro nunca culpa a su equipo. Nox se estremeció de rabia, pero rápidamente se compuso. Decidió que silenciar la lengua insolente de Yom sería su primera prioridad. Con una mirada fría, desenfundó su katana, un arma que irradiaba el siniestro aura del cuervo oscuro. Yom observó la confianza de Nox en su arma. Notó que aquella katana era un arma legendaria de rango S, y además portadora de una de las mejores auras del juego, la bendición del cuervo oscuro. La fuerza de Nox era innegable, y Yom podía sentir cuánto esfuerzo estaba poniendo para contener su intención asesina. Sin embargo, Yom también estaba preparado. Sostenía su cuchillo de deshuesar sashimi, mejorado con el misterioso poder de la Rose Blade de Chloe, cuyo rango aún era desconocido. El anfitrión anunció el inicio del duelo desplegando la barrera subespacial. El bullicio de la multitud se desvaneció, sumiéndolos en un silencio expectante mientras toda su atención se centraba en los dos combatientes. Con solemnidad, el anfitrión invocó la bendición del héroe para dar inicio al combate. Tanto Yom como Nox se lanzaron el uno contra el otro en un movimiento rápido y preciso. Antes de que la bendición terminara, Yom desenvainó sus cuchillos duales sashimi y activó tanto su bendición especial, indolora, como el misterioso poder de la espada. Las bendiciones de los dioses descendieron simultáneamente sobre el campo de batalla, y el sistema mostró un mensaje que proclamaba, que las bendiciones de los dioses desciendan sobre ustedes. La audiencia murmuraba confundida por lo que estaba presenciando. Algunos estudiantes se preguntaban si habían visto correctamente. ¿Acaso Yom realmente era un miembro de la clase Tigre? No se suponía que este sería un enfrentamiento sencillo. Sin embargo, mientras observaban a los dos duelistas intercambiar golpes y bloquear ataques en igualdad de condiciones, su incredulidad crecía. Rachel, impresionada por la velocidad de ambos combatientes, pensó que este duelo se estaba volviendo mucho más interesante de lo esperado. Por otro lado, Abel, que observaba en silencio, no podía creer que aquel débil con el que había hablado antes pudiera luchar a este nivel en el campo de batalla. Nox balanceó su espada de derecha a izquierda con precisión mortal, pero Yom bloqueó el ataque con un contragolpe hábil usando su cuchillo sashimi. Nox cambió rápidamente de estrategia, bajando su espada en un corte vertical que Yom contrarrestó con un golpe rápido desde la izquierda. Apretando con más fuerza, Nox giró su segunda espada, apuntando directamente a Yom. Sin embargo, la fuerza del impacto hizo que golpeara el suelo. Sin dudar, Nox lanzó un aluvión implacable de golpes, decidido a no darle a Yom un respiro. Sin intención de dejarlo escapar, Nox se lanzó hacia adelante, activando su técnica cuervo de 3 patas para cerrar la distancia en un instante. Sus espadas formaban un patrón mortal a su alrededor, creando un cerco aparentemente ineludible. Nox creyó que finalmente había acorralado a su oponente.
Sin embargo, justo cuando estaba a punto de asestar el golpe final, Yom volvió a desaparecer, moviéndose a una velocidad que desafió las expectativas. Sorprendido, Nox se quedó mirando el lugar donde Yom había estado momentos antes. Se preguntaba cómo había salido ileso de esa situación. Entonces, Yom reapareció a su lado, encontrando su mirada con una calma y confianza que solo profundizó la frustración de Nox. Entre los espectadores, un estudiante comentó a su amigo: «No es común ver duelos como este. Tengo que admitir que los estudiantes de segundo año son impresionantes». «Es verdad», respondió su amigo. «Generalmente, los de primer año están demasiado ocupados huyendo de desafíos como este». Sin embargo, Abel sabía que ambos estaban equivocados. Solo aquellos que realmente podían seguir el ritmo del duelo entendían lo que estaba ocurriendo en el campo de batalla. Por otro lado, Nox temblaba de ira. Recordó las palabras de Chloe, quien mencionó que Yom no era una persona común y actual. Ese pensamiento lo frustraba aún más. Incluso había activado la poderosa bendición del cuervo creyendo que aniquilaría a Yom sin problema, pero este había esquivado todos sus ataques como si no fueran nada. Observando atentamente, Nox se dio cuenta de que Yom estaba completamente concentrado en analizar su velocidad y movimientos. Decidió que debía ser más cauteloso y, en lugar de ataques consecutivos, optó por un golpe poderoso capaz de cubrir un área amplia. Sin embargo, su frustración creció al notar los simples cuchillos de cocina que Yom utilizaba. Para Nox, era insultante que alguien con un equipo tan mediocre pudiera mantenerse a su nivel. Pero entonces, para su sorpresa, Yom dejó caer uno de sus cuchillos sashimi al suelo. «¿Qué estás planeando?», gritó Nox, sospechoso por la acción repentina de Yom. Yom no respondió, simplemente tomó la hoja rosa que llevaba consigo y la sostuvo con ambas manos, apuntando directamente a Nox. La confusión se reflejó en el rostro de Nox mientras observaba la mirada fría y sin emociones de Yom. La ira de Nox creció al máximo. «¿Crees que puedes burlarte de mí con esa postura ridícula?», gritó, enfurecido. Nox afirmó que alguien como Yom no tenía derecho a actuar con tanta arrogancia. Mientras lo decía, su espada comenzó a transformarse, alas oscuras de cuervo emergieron de la empuñadura, extendiéndose a lo largo de su espalda, irradiando un aura ominosa. Decidido a acabar con Yom de un solo golpe, Nox inclinó su espada hacia adelante con la intención de cortarlo por la mitad. Mientras lo hacía, se burló. «¿Qué piensas hacer contra esta espada empapada en sangre y hambrienta?». Pero antes de que Nox pudiera completar su pensamiento, Yom se movió a una velocidad sorprendente, lanzándose hacia adelante como un rayo y apareciendo frente a Nox en un instante. La rapidez dejó a Nox completamente desconcertado. Yom se preparó para atacar, pero en ese momento, reflexionó brevemente. Recordó como todo lo que alguna vez quiso llevar una vida cómoda y pacífica. Había hecho todo lo posible por no destacar, siguiendo las reglas al pie de la letra. Sin embargo, ahora estaba aquí, enfrentándose al furioso Nox con una hoja en sus manos. Yom recordó cómo siempre había sentido una especie de maldición persiguiéndolo, algo que trataba de apoderarse de su cuerpo. Había sido como una fuerza constante que lo instalaba a contenerse. Pero en este duelo, finalmente decidió abandonarse a la lucha. Si no podía huir, entonces cortaría todo tan profundamente que nadie sería capaz de preverlo. Con un movimiento limpio y preciso, Yom cortó el brazo de Nox antes de que éste pudiera reaccionar. Sorprendido, Nox miró hacia atrás solo para encontrar a Yom en la misma posición que había estado antes, como si nada hubiera ocurrido. La arena quedó en completo silencio. Los estudiantes, junto con León, permanecieron congelados, incapaces de creer lo que acababan de presenciar. Yom, imperturbable por la reacción, ganó en silencio lo que estaba por venir. Sabía que este duelo marcaba el final del futuro pacífico con el que una vez había soñado. Decidido, Yom desarmó a Nox pieza por pieza, dejándolo inmovilizado. Antes de que Nox pudiera siquiera maldecir, Yom le dio el golpe final, un corte limpio que decapitó a su oponente. El anfitrión anunció que la barrera subespacial había sido desactivada. Un humo espeso se elevó del escenario cubriendo la vista de todos los espectadores. La multitud observaba ansiosamente mientras la niebla se disipaba lentamente, revelando algo inesperado. Nox estaba completamente ileso, de pie y sin un solo rasguño.
Yom enfundó tranquilamente su cuchillo mientras una poderosa fuerza emanaba de su cuerpo, sorprendiendo a todos los presentes. Permaneció inmóvil mientras el anfitrión declaraba oficialmente el final del duelo subespacial. La multitud estalló en vítores. Yom reflexionó sobre la reacción de los espectadores preguntándose si debería haberla anticipado. Sin embargo, sabía que no había vuelta atrás. Miró el cuchillo en sus manos y pensó en lo irónico que era haber logrado todo esto con un arma diseñada para destripar pescado, no para combatir. A pesar de que cortar a una persona le resultaba desagradable, encontré consuelo en el hecho de que Nox y los hermanos Ma habían luchado dentro del subespacio, donde no se producía ningún daño real. Las propiedades del subespacio eran realmente impresionantes. Finalmente, Yom dirigió su mirada hacia Nox, quien visiblemente temblaba. Nox era tan fuerte como Chloe lo había descrito, con un increíble sentido del combate perfeccionado a través de la experiencia. Sin embargo, su dependencia de la intención asesina había sido su mayor debilidad, algo que Yom había utilizado en su contra. El anfitrión al anunciar ganador. Kang Yom, estudiante de primer año de la clase Tigre. Los estudiantes permanecieron incrédulos ante el resultado. Tras el impactante desenlace del duelo, la noticia de que Kang Yom, un estudiante de primer año con admisión especial, había derrotado a Nox, un experimentado estudiante de segundo año, se esparció rápidamente por toda la academia. Muchos no podían creer que un recién llegado con un par de cuchillos de cocina hubiera logrado vencer a un guerrero tan habilidoso. Yom, por su parte, ayudó que este era el camino que había elegido y que debía enfrentarlo con determinación. Sabía que no había vuelta atrás, y ahora tenía que soportar las consecuencias de sus acciones. Mientras tanto, Abel, que había sido testigo del duelo, no podía dejar de pensar en la habilidad de Yom. Recordaba con asombro cómo había cortado y golpeado a Nox como si fuera papel. A pesar de ser nieta de un maestro de espadas y estar orgulloso de su conocimiento sobre armas, Abel nunca habría imaginado que alguien pudiera demostrar tal destreza usando solo cuchillos de cocina básicos. Pensando en su última conversación con Yom, Abel recordó cómo él había insinuado su deseo de aplastar a quien lo desafiara nuevamente. Cuando le preguntó la razón detrás de esa actitud, Yom le había respondido con frialdad. El lema de mi familia es ser estricto con los fuertes y misericordioso con los débiles. Este recuerdo provocó una mezcla de frustración y admiración en Abel. Comenzó a cuestionarse si Yom había sido el mejor estudiante todo el tiempo, ocultando su verdadero potencial. Esta realización la llevó a sentirse impotente, especialmente al darse cuenta de que él era más fuerte de lo que ella había supuesto. Vencida por la ira y la frustración, Abel se levantó bruscamente de su asiento y gritó. ¿Qué estaba pensando Yom en ese momento? Rachel, quien acababa de despertar, la miró aturdida y le preguntó qué estaba ocurriendo. Abel, dándose cuenta de su arrebato, se disculpó rápidamente y afirmó que no era nada. Sin embargo, Rachel no estaba convencida. ¿Estás seguro? Pareces molesta por algo, insistió Rachel. Abel trató de desviar la atención, explicando que no había podido entrenar lo suficiente últimamente y que por eso se sentía algo lento. Pero Rachel, observando su rostro, notó la frustración de Abel y le preguntó directamente si estaba ocultando algo. Intentando evadir la situación, Abel le respondió con otra pregunta. ¿Qué quieres decir con eso, Rachel? Rachel no cedió y con una mezcla de preocupación y firmeza, le instó. Abel, si algo te está molestando, deberías decírmelo. Puedes confiar en mí. Rachel, notando el ánimo de Abel, intentó aligerar el ambiente con preguntas y bromas. ¿Tienes hambre?, preguntó casualmente. Abel negó rápidamente. Rachel continuó, divertida. ¿Acaso dejaste tu equipo en casa? No, respondió Abel, algo irritada. Entonces será que quieres ir al baño, insistió Rachel con tono juguetón. Abel, frustrada, negó una vez más. Finalmente, Rachel sonrió con picardía y preguntó. ¿No será que son problemas con un chico, verdad? Abel se congeló de inmediato, sus mejillas se encendieron de rojo, y miró a Rachel, sorprendida. Al ver su reacción, Rachel no pudo evitar reír. Vaya, Lady Abel. Pensé que no eras el tipo de persona interesada en romances, dijo burlándose. No es lo que piensas, respondió Abel, alzando la voz en un intento por negar las palabras de Rachel. Sin inmutarse, Rachel presionó. Entonces, dime quién es el afortunado.
Debe ser alguien especial para haberte puesto así. Rachel comenzó a especular en voz alta. ¿Será León? ¿Tiene un rostro hermoso? No. Abel negó de inmediato, casi con demasiada firmeza, lo que despertó aún más la curiosidad de Rachel. Entonces, con una sonrisa maliciosa, Rachel preguntó: ¿y qué hay del estudiante especial de ayer? Ante estas palabras, Abel se detuvo en seco, su rostro se puso aún más rojo, y no pudo decir nada. Rachel, satisfecha con su reacción, agarró a Abel del brazo y declaró: «Vamos a ver cómo están las cosas». Confundida, Abel preguntó: «¿A dónde vamos?». Rachel, con una sonrisa traviesa, respondió: «A la clase de tigres». Abel se quedó consternada, pero un momento después, ya estaban frente a la sala de la clase de tigres. Rachel entró con entusiasmo, saludando a todos. «Hola a todos. Perdón por aparecer de repente». La clase quedó en shock ante su presencia, incapaces de entender por qué Rachel y Abel estaban allí. Abel, por su parte, le susurró nerviosamente: «Rachel, deberíamos irnos». Rachel, ignorándola por completo, caminó con confianza hacia una de las mesas y, con un tono despreocupado, preguntó en voz alta: «¿Dónde está el pelinegro? ¿Dónde se está escondiendo?». Su actitud provocó que un estudiante se acercara para reprenderla. «Por favor, no te subas al escritorio de alguien más. No importa quién seas, debes respetar las cosas de los demás». Rachel, lejos de molestarse, le guiñó un ojo y bromeó: «¿Acaso no crees que soy bonita?». El estudiante se puso nervioso, tartamudeó y, finalmente, admitió: «Ese sí, eres hermosa». Abel, parado a un lado, se agarró la cabeza con frustración, claramente avergonzada por la escena. Después Rachel finalmente encontró a John mostrando una cara de satisfacción. Y bueno gente, aquí concluimos la parte 6 de este maravilloso manhwa. Recuerden la meta de likes y comentarios para un próximo capítulo. Sin nada más que decir, nos vemos en otro resumen.